Bienvenidas a esta clase número 5 de Feminidad Sagrada, donde vamos a platicar un poco acerca de cómo de alguna manera esta ola de feminismo nos ha permitido cada vez más participar socialmente, pero vamos a tocar sobre todo un tema muy interesante y es cómo la parte religiosa ha contribuido a que esta recuperación del femenino, de la parte divina femenina, se ha venido conectando, nos hemos venido conectando a ella y recuperándola. No podemos ignorar que a través de la historia, como hemos estudiado durante estos módulos, pues hemos vivido una energía muy masculina, un desequilibrio, un balance sobre todo de las energías, en donde estamos ahorita en un punto en el cual al tratar de recuperar esta parte que ha sido de alguna manera debilitada, podemos llegar a caer en el extremo con el feminismo, que podemos llegar de alguna manera a caer sin darnos cuenta en lo mismo que se cayó justamente cuando surgió el machismo y cuando surgió también tanto el dominio del patriarcado en nuestra sociedad y por supuesto también en el mundo religioso y en el mundo espiritual. Vamos a comenzar por ver un poco acerca de algunas participaciones interesantes, sobre todo de la segunda ola de feminismo, que en su momento ayudaron precisamente a que el tema de la mujer y el tema también del femenino fuera nuevamente tomado en cuenta. También estas voces se levantaran a través de escritos, a través de investigaciones, a través de artículos, a través de conferencias, de investigaciones. Hoy nos queda claro que es tan importante la energía femenina como la energía masculina. Estamos rumbo a una nueva era y aunque ahorita todavía estamos como que con esa lucha y estamos con estas partes extremas, llegará un punto en el que como seres humanos podemos encontrar el perfecto equilibrio entre ambas energías. No caer en ningún extremo, sino que más bien integrar ambas energías para generar un perfecto balance. El feminismo en la primera ola surgió en el siglo XIX y durante este periodo pues hubo un movimiento importante de escritoras, de lingüistas, historiadoras, antropólogas también, que de alguna manera comenzaron a venerar a la parte de las diosas en las mujeres. La figura de la divinidad femenina finalmente ha dado pauta y sigue dando pauta a una conexión de la mujer. De hecho, fíjense que esto es muy interesante mencionarlo porque nosotros dentro de Wicca Leosofía veneramos un arquetipo femenino que es el de la diosa Diana. Cuando nosotros hacemos nuestro ligamento con la diosa Diana, nuestro compromiso, este ritual tan poderoso, tan fuerte, tan arcaico inclusive, a final de cuentas lo que busca en nuestra psique es que demos un acto fuerte de amor a nosotras como mujeres, que nos reconozcamos en nuestra feminidad, pero que además de eso demos esa pauta de comenzar a ser nuestras mejores amigas, de comenzar a escucharnos, de comenzar a tener un espacio para nosotras mismas y por supuesto para nuestra energía femenina, ¿no? Que realmente ahorita no nos hemos metido tanto al tema de cómo el ocultismo ve esta parte femenina. Estamos más bien desde la cultura y desde la sociedad, pero también el ocultismo tiene una aportación muy interesante en cuanto a estas energías. Por ejemplo, nos mencionan a la feminista Matilda Jocelyn Gay y la feminista Elizabeth Cady Stanton, con una gran notoriedad en relación al feminismo, en el momento fueron de alguna manera ignoradas. Se cree que no fue hasta el feminismo de la segunda ola, en los años 60 y 70, que precisamente la idea de la diosa en las mujeres, de la divinidad en las mujeres, se empezó a tomar como algo serio, como algo relevante. Vimos, por ejemplo, que surgieron nuevas voces
y la gente de alguna manera comenzó a escuchar. Por ejemplo, Helen Dinner, que escribió Madres y Amazonas, es un bosquejo de imperios femeninos en 1932. Esther Harding, psicoanalista junguiana, quien publicó Mujeres misteriosas, antiguas y modernas en 1935. Este ascenso del movimiento de la diosa en la década de 1970, y podemos dar una pequeña reseña de diferentes publicaciones y lanzamientos que corroboran el hecho de que comenzó realmente esta ola con gran fuerza y pues de alguna manera a intentar conectar a la mujer con ese poder femenino que es justamente el que se fue relegando con el tiempo y el que fue oprimido. Tenemos, por ejemplo, la publicación en 1971 de El primer sexo de Elizabeth Gould Davis. El lanzamiento en 1974 de la revista Espíritu Mujer, que publicó poemas, artículos y rituales que exploraban y honraban precisamente a la divinidad en lo femenino. La publicación de 1976 de Papeles del Paraíso, la supresión de los ritos femeninos por Merlin Stone, y la conferencia de 1978, La Gran Diosa Resurgiendo, en la Universidad de California. La publicación de 1978 del ensayo extremadamente popular de Carol Chris, ¿Por qué la mujer necesita una diosa? La publicación en 1979 de la antología feminista Espíritu de Mujer Naciente. Hubo un gran impacto de muchas mujeres que empezaron realmente a ligar la relación tan profunda que tiene el cultivar el espíritu divino precisamente en el interior de cada mujer. Yo creo, y esto ya es a nivel observación personal, que de hecho esta desvalorización femenina, estas situaciones sociales que de alguna manera oprimieron a la mujer, oprimieron el papel como tal de la mujer, hay que ver que esto fue periódico y fuimos viendo cómo de alguna manera cada vez se restó más la autoridad, el empoderamiento, la seguridad, el valor como tal de una mujer, al grado de que inclusive cuando se creó lo que hoy representa el matrimonio y que en su momento fue el Código Hammurabi, finalmente esa unión que hablaba de lo que es hoy el matrimonio representaba para la mujer otra manera también de esclavitud. Finalmente la mujer pasó a ser propiedad de alguien, al igual que los hijos, y aunque esto se supone que se creó para una seguridad de la familia, una seguridad también de la propia riqueza y de los propios ingresos que podía generar como tal la familia, pues no quitamos también el hecho de que la mujer pasó a tener cada vez menos valor en la sociedad. Convertirse en una propiedad finalmente era la manera de cómo podía o no podía hacer cosas. Entonces, a final de cuentas, todos estos escritos, este levantamiento de voces femeninas, pues ¿qué es lo que ha hecho? Recordarle a la mujer el valor que tiene, recordarle a la mujer finalmente quién es. Como vimos en los primeros módulos, inclusive Dios pasó a ser masculino y en ese momento también se relegó totalmente el poder divino femenino de las mujeres. A través de estas publicaciones y de estos trabajos, la noticia comenzó a extenderse y en poco tiempo este movimiento de la diosa comenzó a acelerarse. Dentro de la Wicca, que es un tema que nos compete profundamente a nosotros, ha llegado inclusive a pensarse que es una religión feminista, tiene un gran número de seguidores que son mujeres, aunque realmente no es propiamente así. Por lo menos en Wicca Leosofía estamos tratando de integrar ambas energías porque reconocemos que ambas energías son valiosas. Para la mujer ha sido la Wicca una gran oportunidad de reconexión con respecto a ese divino femenino, dado que precisamente la Wicca trabaja con muchos rituales, trabaja con un arquetipo muy fuerte de sacerdotisas, en nuestro caso, por ejemplo, el arquetipo de Aradia, una mujer de poder precisamente, o el arquetipo de la diosa Diana, una diosa cazadora totalmente poderosa, ¿no?
Si bien es cierto que dentro de la Wicca también hay algunas tradiciones como la Wicca diánica que es totalmente feminista, pues sí, hay muchas religiones, como ahorita vamos a ver algunas de las más sobresalientes, donde precisamente este divino femenino se fue recuperando a través de la conexión con la deidad. Las mujeres también comenzaron a descubrir lo divino dentro de ellas mismas, encontrando y cultivando a la diosa dentro de sí mismas. Por ejemplo, el hecho de que estas religiones empiecen a darle, a recuperar de alguna forma el poder en la mujer, no solamente lo vemos en la Wicca, que es de alguna manera una religión neopagana, pero que también está inspirada en antiguas tradiciones paganas donde la mujer también tuvo un liderazgo, donde no solamente hubo druidas varones, sino que también hubo druidesas. De hecho, en las tribus, hablando ya de temas más antiguos, las chamanas principalmente eran mujeres, ¿no? Eran las parteras, eran las sanadoras, eran las curanderas, eran precisamente las mujeres sabias. Entonces, bueno, se perdió de alguna manera este poder, pero ahora en la Wicca finalmente se va recuperando. Pero hay otras religiones, vamos a dar un poco de reseña sobre ellas. El vudú haitiano y de Nueva Orleans precisamente tienen un aspecto que liga la divinidad femenina en Iwa y la fe. Es precisamente estas prácticas tradicionales del vudú haitiano y de Nueva Orleans, en donde hay una igualdad de rangos, por ejemplo, en el sacerdocio. Las mujeres y los hombres pueden ingresar precisamente al sacerdocio vudú. Los hombres son conocidos como Omgant, y mientras que las mujeres son conocidas como Mambo o Manbo. Tienen roles iguales y un hombre o una mujer que se inician al nivel correcto pueden tener su propia comunidad o su propia sociedad y tener el mismo grado de jerarquía y por supuesto la misma importancia. Específicamente en el femenino Eiwa vamos a investigar a divinidades como Mamam Prigit, Ersuli Freda, Aida Wedo y Mambo Ayizam. Estos arquetipos femeninos de esta religión de alguna manera nos dan también una idea de cómo conectan con la divinidad femenino y cómo es que han estado presentes también en esta religión, ayudando a las mujeres a recuperar su poder. Hay otra religión donde también esto se ha venido observando, como es el caso de la santería, en donde vemos una gran importancia, por ejemplo, de los orishas, que son también arquetipos muy relevantes para estas religiones, en donde a través del comercio transatlántico de esclavos, las religiones de África Occidental y Central se transmitieron finalmente en América Central y del Sur. Una definición de los orishas dice que es una manifestación subordinada de la divinidad suprema, como se define en la religión yoruba. Dentro de los orishas femeninas que también podemos investigar, vamos a encontrar, por ejemplo, a orisha del bosque, a Ge, orisha de la riqueza, a Yao, orisha del aire, Magu, orisha de la creación, la luna y el sol, Oshun, orisha de los ríos, del amor, de la belleza, la riqueza y la sexualidad, Oya, orisha de los rayos, vientos, tormentas, cambios, fuego y magia, y Yemaya, orisha del mar, una figura sobre todo materna. Otra religión también que ha dado una gran importancia a esta reconexión divina en el femenino es el hinduismo. El hinduismo se cree que podría ser una de las religiones, si no es que la religión más antigua del mundo, que todavía se practica ampliamente en la actualidad. Precisamente dentro de sus ritos se incluye el culto a las diosas y a la divinidad femenina a través de ellas. De hecho, el erudito Graham Schweik afirma que el hinduismo tiene la presencia femenina divina más fuerte de todas las religiones. En el hinduismo, todas las energías divinas se dividen en contrapartes masculinas y femeninas. Esto representa que todas las energías están en equilibrio y no hay hombre sin mujer y viceversa. Las energías dependen unas de otras para el éxito y por supuesto para el bienestar.
Son vistos como fuerzas opuestas, pero al mismo tiempo como fuerzas que se complementan. De esta manera, lo divino femenino está en equilibrio con lo divino masculino. También hay una lista de diosas que podemos investigar. Aditi, que es conocida como la primera madre, es una diosa del espacio y del infinito. También tenemos a Amabura, que se cree que puso un huevo del que nació Brahma, Shiva y Vishnu. Lakshmi, que está casada con Vishnu y se le atribuye que es un arquetipo femenino de riqueza, de bienestar y de buena fortuna. Por supuesto, también a Kali y a Durga, que fueron unas diosas que en un principio exploramos también en los módulos. Tenemos a Maya, la diosa de la ilusión. Tenemos a Parvati, que es la diosa de la devoción y el amor. Y por supuesto a Sarasvati, que es la diosa esposa de Brahma y el creador supremo. Ella especialmente está conectada a la sabiduría, el aprendizaje y la música. Mencionando ya algunas de las religiones, incluyendo la Wicca, en donde también hay varios arquetipos femeninos importantes, sobre todo de origen celta o de origen nórdico, vamos a pasar a un tema importante a la hora de trabajar con el divino femenino. Fíjense que cuando nosotros conectamos con una divinidad y con un arquetipo, esto se puede deber a dos cosas que en mi experiencia he podido observar. Primero, que son diosas con las cuales hay una conexión arquetípica, es decir, el significado como tal de la diosa es una cualidad que estamos buscando resaltar en nosotros. Entonces, si nosotros de alguna manera queremos resaltar nuestra propia protección, nuestra propia seguridad, belleza, cualquier arquetipo que represente finalmente la infinidad de diosas que hay a nivel de todas las culturas, bueno, primero es porque para nuestra mente representa un símbolo con el cual necesitamos reforzar y sacar a la luz de nuestro inconsciente. En segundo punto también tiene que ver con la memoria genética. Hay personas que se conectan, por ejemplo, nacen en una cultura, nacen en un país y sin embargo terminan siendo seguidores de algún arquetipo divino que pertenece a otra cultura o pertenece a otro país. De nosotros no lo notamos, no nos damos cuenta, pero por ejemplo hay muchísima gente a lo largo del mundo que puede estar con una gran devoción, por ejemplo a la diosa Kuan Yin. Entonces esto nos lleva a un tema que se llama la apropiación cultural, que vamos a entender ahorita de qué se trata este término, pero que además pues sí es muy interesante que observemos por qué nos atrae particularmente alguna divinidad de alguna nación, darnos cuenta que en su historia también encontramos nuestra propia historia. En su historia encontramos también restos olvidados o relegados a nuestro inconsciente que van a ser sanados a través de la devoción que nosotros podemos estar haciendo con esta conexión divina. Muchas de las diosas que se muestran de diferentes culturas y regiones de todo el mundo son originarias de diferentes contextos de fe y de religiones, por supuesto. Para garantizar que nuestra práctica espiritual sea válida, respetuosa y en armonía con la tierra y con otras personas, necesitamos explorar la idea de la apropiación cultural. Si un miembro de esta cultura dominante luego usaba un tocado de nativos americanos o un sari originario de la India, por ejemplo, esto podría considerarse una apropiación cultural. Entonces, ¿por qué no es apropiación cultural si una mujer de ascendencia india decide usar un traje de estilo occidental? La diferencia está en el desequilibrio de poder y en la fuerza del colonialismo. Siendo el grupo dominante la cultura blanca occidental, en nuestro ejemplo, tiene más poder, evidentemente. Además, tenía como objetivo difundir sus ideales y normas a través del colonialismo y el neocolonialismo, que esto finalmente se llamó globalización. En la apropiación cultural, las personas juegan con aspectos posiblemente sagrados de otras culturas. Un buen ejemplo es usar un tocado de nativos americanos en Halloween. En la cultura nativa americana,
el tocado era un símbolo de estatus que solo algunas personas podían usar. Por lo tanto, hacer falsos y usarlos para disfrazarse es bastante irrespetuoso para las culturas que originan estas prácticas. Así que si vamos a trabajar con diosas finalmente, porque esto es lo que de alguna manera esta ola de feminismo nos ha propiciado información y nos ha conectado también a los diferentes cultos y a las diferentes formas en las cuales a través de la divinidad podemos explorar y podemos sanar nuestro propio femenino. Tenemos que investigar un poco acerca de la importancia de los antecedentes culturales, religiosos, históricos e ideológicos de cada diosa con la cual queremos trabajar. Tener ignorancia alrededor de con qué divinidades vamos a trabajar especialmente puede llegar a causar algunos problemas como los siguientes. No podemos llegar a conocer a las diosas lo suficientemente bien. Nuestra práctica espiritual se puede mantener en un nivel superficial en lugar de cambiarnos a un nivel más profundo. Inadvertidamente deshonramos la cultura de la que proviene la diosa, por lo tanto, a la diosa misma. Trabajamos con diosas que pueden ser incompatibles con nuestras creencias, objetivos o prácticas. Diluimos nuestra práctica espiritual. Inadvertidamente tratamos a otras culturas como inferiores a la nuestra, lo que nos lleva a la falta de armonía con la tierra y con la gente. Comenzamos a coleccionar diosas y artefactos y convertirlos en un pasatiempo que en una verdadera búsqueda espiritual. Si vamos a trabajar con alguna diosa con la cual nos sentimos ampliamente conectados, evidentemente por eso nosotros en Wicca Luxofía todo gira alrededor de un arquetipo más fuerte, a pesar de que tenemos firmemente la idea de que la divinidad puede tener muchos rostros. Finalmente el arquetipo más importante al cual de alguna manera nosotros estamos venerando, conectándonos, investigamos su historia. De hecho, practicamos justamente el culto original de la diosa Diana. Tiene muchísimos años de existencia, que justamente su región de expansión fue en Italia. Nos infunde como tal precisamente el poder de esa gran diosa, que para nosotros es uno de los arquetipos más valientes, más fuertes, más aguerridos en el acervo de diosas. Entonces, para asegurarnos de no caer en esta apropiación cultural, vamos a comprometernos a que cuando elijamos un arquetipo con el cual trabajar, vamos a investigar lo siguiente. Hay que asegurarnos de entender el contexto cultural y religioso de dónde proviene esta diosa, cuándo es adorada, por quién, por qué razón y qué significado tiene ella para las personas de esa religión o de esa cultura. Asegúrate también de entender el contexto ideológico del que emerge la diosa y asegúrate de que estamos alineados también con eso si queremos trabajar con ella. Este punto es bien importante y esto yo también lo puedo hablar desde mi experiencia precisamente con la diosa Diana, porque efectivamente cuando nosotros instruimos dentro de nuestra propia cofradía a personas en el culto de la gran diosa, me ha tocado ver, por ejemplo, que las personas en un inicio dicen tener una simpatía o dicen tener de alguna manera una afinidad con la diosa, pero cuando verdaderamente conocen a la diosa, cuando se acercan ya, por ejemplo, a su ligamento o algo más fuerte, se dan cuenta que realmente no conocían ese poder tan grande, pero además o les da miedo o sienten alguna especie de resistencia o una especie de experiencia que ya no les permite comulgar con tal poder. Tenemos que saber si estamos alineados de alguna manera a la divinidad con la cual queremos trabajar. Hay que averiguar si se tiene que ser iniciado para comenzar a contactar con la diosa en particular. Nosotros, por ejemplo, en el culto a la diosa Diana, damos ese paso de querer hacer como ese ligamento con ella, que es como pedir una solicitud de aceptación.
pero después nosotros tenemos que esperar a que la diosa se manifieste y que a través de sus señales, las cuales han sido registradas por la cantidad y cantidad de seguidores alrededor del mundo, estas señales están establecidas y nosotros tenemos que esperar esa señal de la diosa para saber que ella nos acepta dentro de su culto. Esto muy raramente se ve en algún culto particular de alguna divinidad. Uno tiene que saber cómo se debe de relacionar con esa diosa y qué se necesita hacer para poder relacionarse con la divinidad como tal. Entonces, en algunas tradiciones se necesitará, por ejemplo, utilizar servicios, por ejemplo, de algún tipo de sacerdocio o algún tipo de servicio que tenga que ver a lo mejor con algo oracular o algo que nos ayude a conectarnos, ¿no? Cada divinidad tiene su propia historia y tiene su propia forma de acceder a nuestro inconsciente. Tenemos que evitar también caer en este movimiento pues que cada vez es más fuerte con respecto a la divinidad. Tenemos que evitar caer en esta mentalidad de coleccionistas de dioses. Hay que aprender también sobre la fidelidad y hay que aprender también sobre la lealtad, porque estas cualidades son cualidades y virtudes de la divinidad. Cuando realmente somos capaces de conectar y somos capaces de fusionarnos con la información que tal o cual divinidad tienen para nosotros. Estas son algunas de las recomendaciones que se pueden hacer a la hora de empezar a trabajar formalmente con diferentes arquetipos divinos. Por supuesto, el tema de orar y meditar también es algo muy interesante, con lo cual vamos a finalizar esta clase. Precisamente la oración es parte fundamental de todas las diosas y de todos los dioses, ¿verdad? Es bien importante conectar a través de la oración. Algunas tienen sus oraciones específicas, pero también podemos componer nuestras propias oraciones en el caso de que no tengamos todavía acceso como tal a esa información. Si nosotros investigamos acerca de su ideología, de su cultura, podemos de alguna manera componer nuestras propias oraciones para comunicarnos con la divinidad. Los diferentes rituales, conexiones con la naturaleza, danzas, llevar un diario, pueden ser ejercicios muy válidos a la hora de trabajar con una diosa en particular. Y por supuesto, como en toda relación, tanto divina como mundana, la sinceridad es importante, hablar desde el corazón. A veces a nivel occidente estamos acostumbrados a decir palabras sin sentido, estamos acostumbrados a decir palabras como si fuéramos cotorritos que nada más repetimos, pero la verdadera oración es la que sale precisamente del corazón. Esas palabras de amor, cuando nosotros las dirigimos a la divinidad, esas palabras de poder, esas afirmaciones, esa honestidad con la cual nosotros podemos acercarnos a la divinidad y confiar finalmente en ese aspecto divino, es justamente lo que nos va a dar grandes resultados, no solamente a nivel exterior, sino también en nuestro propio despertar y nuestro propio desarrollo espiritual. Aquí hay una oración a la divinidad femenina por la reverenda Maya Christine Nardomi. Madre de la luz, que reinas como una diosa de la sabiduría dentro de mi alma. Estás presente para mí ahora y en cada momento de la eternidad. Toma mi mano y llévame a la luz del nacimiento de Dios dentro de mí, porque allí encontraré mi propósito en la vida revelado. Madre, salúdame en la puerta, abrázame en tu semblante amoroso y sonríe suavemente sobre mí. Como hijo perdido, dame la seguridad de que tu gracia siempre está conmigo. Todas las corrientes brotan de la fuente de tu corazón. Tus ojos brillan como el mar azul en mi corazón. Y siempre me encontrarás como un digno hijo de tu amor. En el espíritu de esta revelación, ofrezco revelarme completamente a ti, quien es mi ser divino femenino en todas las formas. Así sea.
En nuestra práctica, y como te habrás dado cuenta, esta hermosa oración refleja lo que significa realmente hablar desde el corazón, hablar desde lo más hermoso, desde nuestras mejores palabras, pero sobre todo desde nuestro mejor sentimiento. Eso es de lo que se trata precisamente, conectar con la divinidad. Y no solamente hacer rituales superficiales o estar coleccionando prácticas o andar brincando de una religión a otra. Eso realmente no es profundo y no nos va a conducir a nada sincero. Si realmente nosotros queremos trabajar nuestra propia divinidad, tenemos que empezar por cultivar valores, esos valores que nos hablan de la fidelidad, la honestidad, la sinceridad en nuestro corazón. La meditación finalmente también es importante, así como la oración. Hay que recordar que la meditación es simplemente estar en un momento con nosotros mismos, que puede ser cerrando nuestros ojos o puede ser abiertos, en un espacio sagrado que nosotros mismos hemos destinado para estar con nosotros mismos y con la divinidad. Y por supuesto podemos tener un altar. Este altar puede tener representaciones de objetos importantes para nosotros, que puede ser, por ejemplo, nuestro árbol familiar, nuestras raíces. Si nos gusta la representación de los 4 elementos, también podemos ponerlo en los 4 elementos, y podemos poner una imagen de la diosa con la cual estamos trabajando. Puede ser una estatua o puede ser una fotografía. Finalmente es un espacio sagrado, es una forma de manifestar nuestra espiritualidad en la tierra y reconocer que le damos ese lugar a nuestra espiritualidad en nuestro mundo físico, que eso es finalmente lo que significa como tal un altar. Así que bueno, pues espero que durante esta clase hayamos reafirmado también mucho de lo que se ha venido trabajando a través de preguntas, a través de arquetipos, a través de historia, y con esta clase pues espero que también se pueda comprender la importancia de trabajar el divino femenino y cómo esto nos ayuda a recuperar nuestro poder y también a recuperar nuestra sanación. Así que nos vemos en el siguiente módulo. Bendiciones. Белых лебедей,